yo siempre he creído que no debería de haber pláticas matrimoniales. No deberían de existir. Deberían de existir pláticas prematrimoniales. Porque ya una vez que uno ya se casó, ya no hay mucho que hacerle. Ya no hay mucho que hacerle, ya no hay mucho para dónde correr. Así que bendecidos por estar aquí. Pero los que ya están casados, no se preocupen. La palabra de Dios siempre es evangelio. Yo le quiero pedir un favor. Le voy a pedir que rápidamente se pongan de pie. Póngase usted de pie. Voltea a ver a la persona que tiene a su lado derecho. Nada más véala. Si quiere, salúdele, sonríele. Vea la que tiene del lado izquierdo. Voltea a ver a la que tiene detrás. Voltea a la persona que está atrás de usted. ¿Ya? Algo muy importante, voltea a ver los zapatos de la persona que tiene al lado. ¿Ya los vio? Ahora voltee por favor al techo y mira el techo. ¿Ya lo vio? ¿Todos ya? Muy bien. Ya no tiene nada más que lo distraigan. Voy a necesitar su atención los próximos 35 minutos. Tome asiento, por favor, porque voy a requerir de su atención. Vamos a hablar de temas importantes. Seguramente usted ha escuchado la frase divide y vencerás. Es una frase de Filipo de Macedonia. Muchos se la atribuyen a Julio César. La realidad es que no importa quién la haya dicho. Lo importante es quién la aplica. Y hay alguien que la aplica a la perfección. Y es nuestro enemigo espiritual, Satanás, el diablo. Es experto en dividir. Yo no sé usted cómo sea para las matemáticas. Si sea bueno para dividir. Bueno, no le gana al diablo. El diablo es extraordinario para dividir. Él tiene interés en dividir, en desintegrar. ¿Por qué? Porque en la desintegración siempre va a haber pérdida. Siempre que algo se desintegra va a haber pérdida, y él lo sabe. La escritura dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Yo no sé si usted vio alguna vez esa caricatura del Pato Lucas, donde sale un marcianito que trae un arma. Y es un arma desintegradora, es una pistola desintegradora y se la pasa desintegrando todo. Hasta el pobre Pato Lucas le da una vez y nomás quedó el pico hablando. Bueno, en lo espiritual, yo estoy convencido que esa arma desintegradora existe. Existe esa arma que te está apuntando con la intención de desintegrarte, de desintegrar tu matrimonio, de desintegrar tu familia y de desintegrar tus emociones. Y vamos a aprender cómo evitar esa arma, y algo que te va a ser revelado, que quizá tú has sido un arma del enemigo para hacer su trabajo. Así que vamos a ponernos serios y vamos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 20. Yo le voy a recomendar, yo sé que aquí hay pantallas espectaculares. Usted vaya con la Biblia. Cuando usted vaya a un lugar donde se va a hablar de la Biblia, lleve su Biblia. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted esté en su casa, la pantalla no se la va a llevar. La Biblia sí. Y la Biblia le habla directamente. Amén. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades, otras versiones dicen los atributos invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura, entre otras cosas, es que los atributos de Dios, las leyes de Dios, los principios de Dios, el carácter de Dios, se puede discernir en la naturaleza. Lo que no se ve de Dios se puede discernir de alguna manera con lo que Dios hizo y diseñó y de cómo funciona el mundo. Y fíjense que en la naturaleza sucede que los depredadores que buscan devorar a un miembro de la manada, lo primero que hacen es separarlo de la misma. Siempre echan a andar estrategias para separar a ese miembro que se distrae para poderlo devorar. Usted puede ver cómo el depredador separa a uno de la manada, como un lobo va a buscar separar el rebaño, como un cuervo va a procurar separar la parvada, como la suegra va a procurar. No es cierto, no es cierto, es broma. Con eso en mente, Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda
como león rugiente, buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo espiritual. Y el apóstol Pedro lo compara con un león rugiente que está buscando a ver a quién se traga vivo. No tengas duda en eso. El diablo quiere tragarte vivo, quiere tragarse vivo a tu familia, quiere tragarse vivo el plan y los sueños que Dios tiene para ti. Eso es su propósito, eso es lo que Él está buscando. Y Dios nos está dando una estrategia de defensa en la Biblia. Pero la Biblia la tenemos que discernir, no basta con leerla. Hay que discernirla. Y fíjense lo que dice, practiquen. Practiquen. Practicar es ejercer, practicar es ejecutar algo. ¿Qué es lo contrario de practicar? Teorizar. Lo contrario de la práctica es la teoría, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros como cristianos nos la vivimos en la teoría. Estamos teorizando nada más acerca de las verdades, los principios, los preceptos de Dios. Usted vino hoy aquí buscando una transformación, buscando una palabra de bendición. Sí vino a eso, ¿verdad? Quería asegurarme que me estoy dirigiendo al público adecuado. Bueno, aquí en la iglesia usted va a recibir teoría. Nada más. Solamente podemos ofrecerles la teoría. Usted verá y decidirá si la pone en práctica. Y por esa razón mucha gente dice, pero si yo voy a la iglesia y yo oro y yo leo la Biblia y yo asisto a los discipulados y mi vida no cambia. ¿Por qué? Porque únicamente estás recibiendo la teoría. Estás teorizando, pero no lo pones en práctica. La teoría es el 50% de la ecuación. Así que con pura teoría no vas a avanzar mucho. Tienes que practicar. Dice, a ver, vengo a la casa de Dios para recibir una palabra de Dios. Entonces tú lo primero que te tienes que preguntar, te tienes que asegurar, a ver, ¿lo que yo estoy recibiendo es palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aplicarla. ¿En qué cabeza cabe recibir una instrucción de parte de Dios? De Dios. Y no aplicarla. Qué insensatez, ¿no es cierto? Pues en esa insensatez vivimos muchos. Llegamos, recibimos una palabra de parte de Dios, lo estás viendo en la Biblia, pero si no te acomoda, no estás de acuerdo, le dices a Dios, Dios, no estoy de acuerdo. Dios, ahí no te equivocas un poquito conmigo. Es un absurdo, es una locura. Así que tú tienes que determinarte si ya te tomaste la molestia de venir aquí, y que además es un milagro que estés aquí, porque te puedo asegurar que pasaron un montón de cosas para que no vinieras. ¿A poco no es cierto? Un montón de cosas, muchas cosas atravesaron para decir, mejor no voy, pero ya estás aquí. La Escritura dice que es el Espíritu Santo quien pone en ti tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Ahora aplícalo. Voy a escuchar, voy a poner atención, voy a corroborar que está en la Biblia, y una vez que yo corrobore que es palabra de Dios, lo aplicas o eres un insensato. Voltea con la persona de al lado y dile, eres un insensato. No es cierto, no hagas eso. ¿Y qué es lo que tenemos que practicar? Según lo que acabamos de leer del apóstol Pedro. Practicar el dominio propio. Practiquen el dominio propio, es la instrucción. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El antídoto es practiquen el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El autogobierno, el autocontrol. Lo que está diciendo es pongan en práctica el autocontrol. Lo contrario a autocontrol, lo contrario a dominio propio es subordinación. En otras palabras, esclavitud. Si tú no te gobiernas a ti mismo, es clarísimo que alguien más te está gobernando. ¿Te das cuenta? Si tú no te estás gobernando a ti mismo, alguien más te está gobernando. Y por eso el apóstol dice, practiquen el dominio propio. Nosotros contrarrestamos al enemigo cuando nos controlamos, cuando aprendemos a controlar nuestras reacciones, cuando controlas esa hostilidad y esa violencia con la que nos tratamos como parejas, que eso es lo que tiene a los matrimonios destruidos.
la falta de dominio propio. Y la Escritura dice, y aquí viene una revelación, pon atención, dice que el enemigo, este león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y esto es muy curioso, porque cuando un depredador está buscando a quien devorar, lo último que va a hacer es rugir. Sin embargo, la Escritura dice que el enemigo en el ambiente espiritual, en la esfera espiritual, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si el enemigo te está buscando, es porque no sabe dónde estás. Solamente buscas lo que no sabes dónde está. Y en la esfera espiritual, nosotros no podemos ser tocados por el enemigo porque estamos cubiertos por el favor del Todopoderoso. La Escritura dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En la sombra no te pueden ver. Así que nosotros estamos protegidos, estamos ocultos bajo el manto del Señor. ¿Y qué hace este enemigo espiritual? Ruge para que nosotros nos salgamos de ese manto de protección. ¿Te das cuenta? Es una estrategia contraria a la naturaleza física. En lo espiritual él tiene que rugir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que da un rugido? Miedo. Te da miedo. ¿Qué hace el diablo con nosotros? Nos quiere atemorizar para que nosotros nos movamos de donde estamos. Y esos son los rugidos. Para que perdamos integridad, para que nos desintegremos, nos movamos del camino. Jesús es un camino. Si nos mantenemos en el camino, en ese camino, las cosas marchan bien. Cuando nos salimos de ahí, es cuando nos exponemos. Y eso yo lo aprendí de una forma muy curiosa, se los digo rápidamente. Porque yo estaba considerando ese texto, ¿por qué dice que como león rugiente? Y yo estaba jugando con mis hijos algo que se jugaba antes de la invención de la Xbox, que era gallinita ciega. ¿Alguna vez jugaron gallinita ciega? Te tapas los ojos y tratas de encontrar a alguien en un cuarto. Ellos están ahí, pero tú no los puedes ver. Entonces yo jugaba con mis hijos pequeños. Yo me tapaba en los ojos y yo trataba de encontrarlos. Yo no los veía. ¿Cuál era mi estrategia? Los asustaba. Y entonces decía, ¡ya te vi! No es cierto, no los había visto, no sabía dónde estaban. Ellos estaban inmóviles, yo no tenía manera de identificarlos. Pero cuando yo los asustaba, se ponían nerviosos. Y empezaban a... Y empezaba a escuchar por dónde andaban. ¡Ya te dije que ya te vi! Y de repente, ya no aguantaban la ansiedad y salían corriendo. Y ahí ya los escuchaba yo. Y ahí es donde los agarraba. Y ahí es donde dije, estoy haciendo como el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Nosotros estamos seguros en la mano de Dios, seguros en los caminos del Señor, pero Él ruge violencia, ruge hostilidad para que nos asustemos. Usa nuestro ego, nuestro miedo y nuestra culpa para que nos movamos. Y entonces sí, somos presa fácil y entonces sí, nos va a devorar. En una ocasión, Jesús dice que vio a un grupo de personas y dice la Biblia que sintió una profunda tristeza porque eran como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. ¿Cuál es la característica de una oveja sin pastor? Entre otras cosas, una parte del trabajo pastoral es mantener el redil junto. Por eso siempre andan con su bastón dándole a las ovejas. ¿Para qué? Para que no se separen. Pastores, cómprense su bastón. Y van con su pastor, con su bastón, evitando que se desintegren. ¿Por qué? Porque ahí hay peligros. Vamos a la Escritura nuevamente con esto en mente. Lucas capítulo 11, verso 17. Jesucristo dijo, como Él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Hermano, hermana amada, si hay división en tu casa, esa casa no puede prevalecer. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. No hay forma de que esa casa prevalezca. Así que tenemos que pelear por la integración,
Porque ahí hay seguridad. Ahí Dios va a enviar protección donde hay unidad. Y una vez que lo entiendes, lo vas a ver en la Escritura regado por todos lados. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no es cierto? Y termina diciendo ese salmo: porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Ahí hay bendición, ahí hay seguridad. Y no es lo único que hay, también hay dirección. Nosotros estamos aquí hoy buscando dirección. ¿Por qué? Porque el matrimonio es muy problemático. Es muy difícil. Es tan difícil que en realidad es una hazaña imposible si Dios no está involucrado. El matrimonio es un invento de Dios, no es una institución creada por el hombre. Es una institución que Dios inventó. Por lo tanto, solamente Dios la puede sostener. Y por eso buscamos a Dios, para que Él nos dé guía. Bueno, hay guía no solamente en la integración, sino en la integridad, que es un derivado. Tenemos que ser íntegros. Proverbios 11:3, pon mucha atención. Esto no puede ser difícil de comprender. Quizá lo difícil va a ser aplicarlo, pero vale la pena. Dice Proverbios 11:3: a los justos los guía, ¿qué? Su integridad. Le has pedido guía a Dios, ¿no? Dices: Dios, guíame. Y luego dices: es que Dios no me responde, es que Dios no me enseña. Pero si no lo está diciendo, lo que te va a encaminar, lo que te va, es tu integridad. Dios cuenta con que seas una persona íntegra. Y dice: tu integridad te va a guiar. La Biblia es clara en que Dios tiene planes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad. Jeremías 29:11. Nos dice en Efesios 2:10 que somos criaturas suyas hechas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que Dios ya tiene un plan para tú. Dice: mira, el próximo viernes mi hijo o mi hija va a conseguir un nuevo trabajo, y en ese trabajo va a prosperar y va a terminar siendo director de esa gran empresa con los años. O la próxima semana se va a topar en la calle aparentemente de manera fortuita con quien va a ser su esposo o su esposa, y van a ser un lindo matrimonio. Pero Dios cuenta con que vamos a ser íntegros, y de repente, ¿qué crees? Se nos abre esa puerta y actuamos con falta de integridad, y resulta que nos despiden. O nos topamos con esa persona que Dios tenía dispuesto, y nuestra falta de integridad malogra lo que Dios quería hacer en tu vida. Entonces la Biblia es clara: lo que te va a guiar es tu integridad. No, preocúpate por ser íntegro, por ser íntegra, y Dios se va a encargar de lo demás. El camino ya está trazado, pero tú mismo boicoteas la obra maravillosa que Dios quiere hacer en tu vida por falta de integridad. Proverbios 14:9: los necios hacen mofa de sus propias faltas. ¿Ha visto a esa gente insensata que hace mofa hasta de lo malo que hacen? Entonces, es que el que no tranza no avanza, jejeje, por eso trancé. Es una tontería. Es una tontería. La Biblia dice: los necios hacen eso, hacen mofa de que engañaron a alguien, de que sorprendieron a alguien, de que pasaron por encima de alguien para conseguir su propósito de una manera indigna, con falta de integridad, y todavía se mofan. Pero fíjate lo que dice la Escritura: los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios, con la buena voluntad de Dios. Mire, usted puede no contar con amistades, puede no contar con recursos, puede no contar con capacidades, pero si cuenta con el favor de Dios, cuenta con todo. Cuenta con todo. Y lo único que necesita es integridad. Es integridad. Es lo único que se requiere, es lo único que Dios le está pidiendo. Proverbios 19:1, por si no les queda claro: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. La Escritura dice: es mejor ser pobre e íntegro que estar millonario y lleno de salud, pero siendo una persona perversa de labios y fatua. ¿Por qué? Porque el perverso va a caer y el pobre se va a levantar. Que es la única razón por la cual puede ser una buena noticia, ¿no es cierto? Denle un aplauso al Señor, no se contenga. No se contenga, y menos para darle gracias al Señor por su palabra. Fíjense lo que Dios le va a decir a Salomón. Primera de Reyes capítulo 9, a partir del verso 2. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová
y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, pon atención, es Dios, Dios le dice esto a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Imagínate que Dios te diga: ese matrimonio que tú estás iniciando, esa empresa que estás iniciando, esa familia, mi corazón va a estar ahí y mis ojos estarán ahí todos los días. ¡Qué increíble! Pero continúa diciendo: y si tú es una condicionante. Ahí hay una condición. Dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré tu trono de Israel para siempre. Fíjate, la condición es si andas como anduvo tu padre. ¿Y cómo anduvo su padre según Dios? Con un corazón íntegro. Y esto es curioso porque David cometió pecados terribles, tremendos. Y sin embargo Dios dice que era un hombre íntegro de corazón. Porque Dios no nos está pidiendo perfección, nos demanda integridad. ¿Y qué creen? David era un hombre íntegro. Pecador, bueno, pero fíjense, él pecaba y reconocía y retomaba el camino y nunca volvía a cometer, nunca. Es que dicen: ay, pero es que le fue infiel. Sí, una vez. No, pero es que hizo, sí, una vez. Se arrepentía, inmediatamente retomaba y era un hombre íntegro. Era un hombre íntegro. Bueno, imagínense, tan íntegro que aquí está en la Biblia todo lo que hizo, todos sus peores pecados están aquí. Todo el mundo los hemos leído, todo el mundo los conocemos. Imagínate que nos hicieran lo mismo a nosotros. Ay, nanita, que todo el mundo lea lo peor que hemos hecho. Se necesita mucha integridad para poder levantarse de los errores, reconocer que nos hemos equivocado y retomar el camino. Si usted quiere un matrimonio exitoso, va a tener que aprender a reconocer que se equivoca y tiene que estar dispuesto a volver a empezar de cero. Eso es un matrimonio en Cristo. Y ahora, ¿qué es ser íntegro? Ya vimos las bendiciones de la integridad. Queremos esas bendiciones, pero a veces no sabemos muy bien. Yo hablo mucho de integridad en casa. Y recuerdo que a mi hijo mayor, cuando era niñito, una vez le dije: a ver, hijo, ¿qué vas a hacer para ser un hombre íntegro cuando crezcas? Y me contestó: ¿comer más pan integral? No es así. Vamos a entender qué es ser íntegro. Número 1 es ser honrado. Lucas 16:10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Esto es un principio espiritual. Dios nos mide en lo poco para ver si nos confía en lo mucho. Y si tú no aprendes a ser íntegro en lo poquito, no estás capacitado para recibir lo mucho de Dios. Hay una anécdota que involucra a John Rockefeller, ese magnate, ese multimillonario. Él tiene una costumbre. Se cuenta que cuando iban a contratar a alguien, finalmente, después de pasar entrevistas y todo lo que se necesitaba para poder trabajar en una de las empresas multimillonarias de John Rockefeller, el último paso era pasar a una entrevista con Rockefeller. No importa, esto aplicaba si era intendencia o si era una dirección. Siempre iban con Rockefeller al final cuando ya habían pasado todos los filtros. Pero la plática con Rockefeller era muy casual. ¿Cómo estás? Oye, que ya te contrataron. Sí, ay, me da mucho gusto. ¿Y cuándo te presentas? Tal día. Ah, muy bien, perfecto. Oye, te quiero pedir un favor, voy de salida. Sí, dígame, señor Rockefeller. Fíjate que necesito saber cómo va la bolsa de valores. ¿Me harías el favor de ir a comprar el periódico? Y me lo dejas con mi secretaria porque yo ya voy saliendo a una junta. ¿Cómo no, señor Rockefeller? Espérame, te doy el dinero. No, ¿cómo crees? Yo se lo pago. Ay, por favor, eran unos centavos. Costaba 12 centavos en ese entonces el periódico. Entonces Rockefeller insistía en darle el dinero. No, de ninguna, yo te lo doy, por favor. No, de ninguna manera. Toma, cómprame el periódico. Y les daba 15 centavos. El asunto es que el cambio eran 2 centavos, que no era nada. Y la costumbre
era que ya no te devolvieran el cambio. Tú le decías al del periódico, ya quédatelo. Pero el dinero no era de esa persona, era de Rockefeller, un multimillonario. Pues resultaba que si no, tú no dejabas esos 2 centavos, no te contrataban. Porque para Rockefeller la honestidad era un valor fundamental. Y él decía prácticamente lo que la Biblia enseña. No creo que haya otra cualidad esencial para el éxito de cualquier tipo como la honestidad. No solamente en los negocios, sino en la vida entera. Y eso abarca el matrimonio. Y eso abarca nuestra relación con Dios. Nosotros podemos llegar con Dios del peor pozo, de la peor suciedad, del peor pecado. Lo que no puedes llegar es de una forma deshonesta. Decir es que yo no hice, es que yo no fui, es que no fue para tanto. Eso es falta de integridad. Necesitamos ser honestos, porque es fiel en lo poco, dice Jesucristo, sobre mucho lo va a poner. Es una promesa. Si tú eres fiel en lo poco, tienes una promesa de Dios, sobre mucho te va a poner. ¿No es una excelente noticia? Dale un aplauso al Señor, es una excelente noticia. Nos está esperando mucho si somos fiel en lo poco. Y también es aceptar la verdad. Hay que aprender a aceptar la verdad. Y es muy difícil aceptar la verdad. Y todavía más difícil es obedecer la verdad. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Esta es una palabra muy fuerte y es una revelación de Dios para su iglesia hoy. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, a Cristo, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Fíjense, nosotros nos convertimos en un sacerdocio santo cuando nos acercamos a la roca que es Cristo. ¿Sí, amén? ¿Me están siguiendo? Nosotros nos acercamos a la roca que es Cristo, empezamos a ponerlo como fundamento de nuestra vida y nos convertimos entonces en un sacerdocio santo. Muy bien, continuamos leyendo. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y aquí viene el verso 8, que es donde quiero que pongas mucha atención, porque esto casi no se enseña. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Está hablando de Cristo, Cristo es esa roca, ese fundamento donde nosotros lo que construyamos va a estar seguro. Pero también dice que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, se convierte en esa piedra sólida para nuestra familia, para nuestros proyectos. Dice, pero también para algunos una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. La verdad de Cristo es una verdad inconmovible, donde tú, si no practicas esa realidad espiritual, si tú no obedeces esas verdades, te vas a estar tropezando y tropezando y tropezando continuamente, y Cristo no se va a mover. O cambias tú de dirección hacia otro lugar, que no te lo recomiendo porque esa otra dirección es muerte, o cambias tu forma de actuar, porque la verdad de Cristo no se puede mover. Es inconmovible, es inamovible, porque su palabra siempre va a ser de bendición, y Dios no puede bendecir algo que está equivocado, algo que va en otra dirección. ¿Se dan cuenta? Y esto es importante porque quizá tú te has visto que te tropiezan y te tropiezas y te tropiezas y dices, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Yo te busco, yo voy, yo te quiero, yo te amo, yo oro, yo todo. Sí, pero no cambias. No cambias, sigues tratando a tu pareja con hostilidad, sigues tratando a tu mujer con violencia. ¿En qué cabeza cabe que yo te puedo bendecir? Y no es falta de amor de Dios, Dios nos ama profundamente.
Pero Dios no puede bendecir a alguien que vive de una manera totalmente contraria. Tenemos que cambiar. Y Él nos ofrece también por medio de su Santo Espíritu el poder de la transformación. Pero tenemos que ser íntegros, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer nuestro pecado. Y entonces Dios empieza a operar en nuestro interior. Es nuestro trabajo hacer lo posible. Una vez que nosotros hagamos todo lo posible, entonces Dios va a hacer lo imposible. Tú quizás, dale un aplauso al Señor. Tú puedes ver hoy como un imposible que vuelvas a sentir lo que sentiste por tu esposo o por tu esposa. Tú puedes ver como algo imposible que Él cambie. No te preocupes por eso, eso es trabajo del Señor. Él es el Dios de lo imposible. Tú no puedes hacer nada al respecto. Ocúpate de lo que sí puedes hacer y no estás haciendo, porque si no, ahí te vas a estar tropezando día tras día. Vas a caer una y otra vez. Hay gente que dice: es que yo oro y Dios escucha todas las oraciones. El otro día oí que alguien dijo eso. Dios no escucha todas las oraciones. Es más, hay oraciones que a Dios le resultan repugnantes. Hay oraciones que Dios aborrece. Aborrecer es una palabra muy fuerte. Aborrecer es una mezcla de odio y asco. Eso es aborrecer. ¿Te imaginas a Dios aborreciendo algo? Es difícil, ¿verdad? Para eso tenemos la Biblia. Proverbios capítulo 28, verso 9. Y esto es muy impactante porque puede ser que nosotros de vez en vez estemos levantando oraciones que a Dios le dan asco. Dice la Escritura: ¿Dios qué? Díganlo fuerte. Dios aborrece, ¿qué? La oración del que se niega a obedecer la ley. ¿Qué tal? ¿Así la dejamos o se lo pongo para llevar? Dios aborrece la oración de alguien que, pudiendo obedecer, se niega. Porque además para negarte a obedecer la ley es porque conoces la ley y porque entiendes la ley. Y Dios no te va a pedir imposibles. Dios no te va a pedir imposibles. Dios te va a pedir que hagas lo que puedes hacer. Pero cuando tú dices: no, Dios, yo no lo hago por mis pistolas, levantas una oración. Y yo me imagino quizá un ángel llevando tu oración. Ay, que llega la oración aquí del pastor Mauricio, y Dios así: ¡ah! ¿Qué pasa? Se niega a obedecerme. No es que no pueda, no es que no sepa, simple y llanamente no quiere. Así que no, Dios no escucha todas las oraciones. Hay oraciones que francamente le dan asco, y puede ser que nosotros estemos levantando ese tipo de oración. Tenemos que cambiar. Dios nos reunió hoy para que cambiemos. Hay otras oraciones que dice la Escritura que son como olor fragante para Él. Esas oraciones queremos, ¿no es cierto? Levantar. Y está en nuestras manos. Ser íntegro, por último, se me está acabando el tiempo, es ser fiel. Ya la fidelidad ya es una palabra en desuso. Creo que ya nada más hay en aparatos de sonido. En reproductores de audio, creo que ya nomás donde se pregunta si tiene fidelidad. Fidelidad es mantenerse leales a pesar del paso del tiempo y a pesar del cambio de las circunstancias. Eso es fidelidad. Solamente puedes demostrar la fidelidad con el paso del tiempo y cuando cambian las circunstancias. Eso quiere decir que nuestros matrimonios van a ser probados con cambios de circunstancias y por la prueba del tiempo, para que nuestra fidelidad sea probada. Porque la falta de fidelidad es falta de integridad. La fidelidad es integridad. Los que nos casamos ante el Señor hicimos un pacto con el Señor y prometimos amar a nuestra pareja, honrarla y respetarla en salud y en enfermedad, en riqueza o en pobreza. Es un pacto que hicimos con el Señor. Romper ese pacto es una terrible idea. Es una pésima idea romperle una promesa al Señor, sobre todo porque es algo que puedes cumplir y que te está diciendo el Señor hoy:
Cumple. Yo sé que es difícil, yo sé que han pasado muchas cosas, ha pasado mucho tiempo, las circunstancias cambiaron, pero sé íntegro, sé íntegra, porque los íntegros cuentan con mi favor, el favor del Todopoderoso. Ese es el favor que necesita nuestro matrimonio. Y si no lo necesitan hoy, lo van a necesitar pasado mañana. Te garantizo que lo vamos a necesitar. Y la integridad es el ancla que nos va a mantener obedientes siempre, honestos siempre, honrados siempre. Reintégrese. ¿Cómo? Tome los pedazos y júntelos. Tome los pedazos de lo que quedó ya y empiece nuevo. Junte los pedazos de lo que le queda de familia. Junte los pedazos de lo que le queda en su economía. Junte los pedazos de sus emociones. Eso que quedó, con eso Dios va a trabajar. Póngalo en manos de Dios, pero ofrézcalo con integridad y sea fiel. Y la realidad es que hemos sido poco íntegros. La verdad es que nos ha faltado fidelidad en nuestros matrimonios. Nos ha faltado honestidad, nos ha faltado verdad. Esa es la realidad. Y lo sé, les voy a decir por qué lo sé. Yo no los conozco, pero yo le pregunté al Señor: voy a ir a Cancún, a cima de la montaña. ¿De qué voy a hablar, Señor? Me dijo: habla de la falta de integridad en el matrimonio. Esa es la mala noticia, que nos falta integridad. De otra manera estaré dando otro mensaje, y no es un mensaje cómodo. Para mí más fácil venir, dar un mensaje de ánimo, de entusiasmo, y vámonos todos cantando y vámonos cantando. ¿De qué nos sirve si para la próxima semana vamos a estar igual? Nuestros matrimonios colapsando y nosotros viviendo una mentira y buscando cómo escapar de una nave que se está hundiendo. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que podemos cambiar, y que puedes cambiar hoy, porque no hay nada que te impida ser íntegro. Es una decisión que tú puedes tomar. No importa lo que haya pasado, no importa lo que esté pasando, ni siquiera importa lo que vaya a pasar. Tú puedes decidir hoy ante el Señor renovar ese pacto. Decir: a partir de hoy yo voy a ser un hombre íntegro, una mujer íntegra. ¿Por qué? Porque yo necesito tu favor. No solamente quiero, no, yo ya voy más allá del quiero. Yo ya necesito, a mí me urge una intervención divina. Por último, me quedan 30 segundos. Apocalipsis capítulo 2. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es la última revelación canónica de parte de Jesús para su pueblo. Y fíjate lo que dijo. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte. No tengas miedo de lo que vaya a venir. No tengas miedo de lo que vaya a pasar. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos para oír, agárrese así a ver si tiene oídos. ¿Sí tiene? Dice la Escritura: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a su iglesia. Que Dios los bendiga.